Bueno, muy bien. Esto es muy importante. Tienen que prestar atención. Además, quienes siguen el programa creo que saben de sobra que a mí me molesta mucho cuando la gente se burla de ciertos estados anímicos, de ciertos estados psíquicos. Y recordarán que en algún momento cuando una jovencita adujo bipolaridad para justificar un crimen, pues fui creo que una de las primeras en saltar, porque respeto mucho a las personas bipolares. Muy bien, La bipolaridad como don es un libro que lo ha escrito Eduardo Greco, argentino. Él además es bipolar, es psicólogo, ¿no es cierto? Es especialista en psicoanálisis, y este también es un libro maravilloso que se llama Despertar el don bipolar, un camino hacia la curación de la inestabilidad emocional. Le voy a dar de inmediato la bienvenida a Eduardo Greco, que además ha llegado para la Feria del Libro y también para dictar varios cursos. ¿Cómo está, Eduardo? Bienvenido al programa. Muy bien. Me parece muy bien que indultemos la bipolaridad, ¿no? Exacto, ¿le parece? Sí, sí, claro. ¿Nos puede explicar así en concreto, con lenguaje fácil, para que todos entendamos finalmente qué es la condición bipolar? ¿Usted la califica como una enfermedad, como un trastorno, como una condición, como una característica? ¿Qué es? Bueno, en realidad es la exageración a límites casi patológicos de una condición humana. Todos los seres humanos somos oscilantes. De tal manera que la oscilación en sí misma, la inestabilidad en sí misma, no es un rasgo patológico, sino lo que es patológico cuando esta oscilación rompe ciertos márgenes, pierde proporción y se transforma en una desdicha para la persona. Hay muchos pacientes o muchas personas bipolares que son perfectamente funcionales, son creativas, son productivas. Okay. Hay otras personas que no. Pero se tiende a bromear, doctor Greco, se tiende a decir, yo soy bipolar, tienes que entender, me paso de la alegría al llanto en 2 minutos, y bueno, así es la vida, pues. Entonces se tiende a manosear la palabra bipolar. ¿Cuándo realmente el diagnóstico es preciso? O sea, ¿cuáles son los síntomas para decir, este sujeto sí es bipolar? Bueno, en realidad es una pregunta bastante difícil de responder, porque el concepto moderno de bipolaridad es un concepto de espectro, que abarca, por ejemplo, desde relaciones tormentosas, déficit atencional, dislexia, depresión, adicciones, es decir, un grupo bastante grande. Pero el centro de la bipolaridad es, por una parte, la oscilación emocional, esa incapacidad de poder integrar aspectos o afectos encontrados, y por otra parte, por ejemplo, el bipolar o está deprimido o está eufórico. Okay. No puede unir las dos cosas, ¿no? Y por otra parte, el tremendo problema que plantean las relaciones interpersonales, las relaciones afectivas. Tal vez el signo más importante de la bipolaridad no sea la inestabilidad emocional, sino el destruir las relaciones afectivas de su vida. ¿Y por qué sucede esto? Bueno, en el fondo, en la bipolaridad hay un tremendo temor a la pérdida. Y entonces la manía es como una negación de las pérdidas, y la depresión es asumir una culpabilidad total sobre las pérdidas. Claro. ¿Cuándo se dio cuenta usted, doctor, que era bipolar? Bueno, hace 30 años. Y eso me llevó a dedicarme específicamente al tema de la bipolaridad. Hace 30 años que trabajo en este tema. Y básicamente con el psicoanálisis. No solamente con el psicoanálisis, por ejemplo, herramientas como la homeopatía, la terapia floral, y otro conjunto de recursos que la terapéutica moderna nos brinda. Y entonces, a lo largo de los años fui desarrollando un concepto sobre la bipolaridad, tratar de pensar que la respuesta terapéutica no consiste tanto en controlar los males que la bipolaridad, sino en desarrollar aquellas virtudes que pueden permitir que la persona bipolar transforme su desdicha en dicha. ¿Por qué dice la bipolaridad como don? Porque claro, es una manera proactiva o una manera, entre comillas, más feliz de ver la situación. Bueno, pero también es una propuesta terapéutica, no es solamente una ilusión. Si uno ve la cantidad de personas bipolares, que son creativas, que son productivas, que inclusive genios, entonces tiene que pensar que esa genialidad o esa capacidad productiva, esa capacidad creativa, no es a pesar de la bipolaridad, sino que tal vez tiene que ver con la bipolaridad. Hoy las modernas neurociencias nos demuestran que el proceso bipolar y el proceso creativo siguen la misma senda. Sin embargo, que en uno se ha convertido en una práctica desdichada y en otro, sin embargo, está al servicio de la producción. ¿Necesariamente tiene que medicarse una persona bipolar? No. La medicación es una herramienta, pero si después de 30 años de usar medicación vemos que la bipolaridad, en vez de ser reducido, ha crecido, que los índices de reincidencia de los pacientes bipolares con farmacología
es altísimo, Sí. entonces tenemos que pensar que a lo mejor la terapia que utilizamos no es la adecuada, que necesitamos recurrir a otros mecanismos, como hoy se recurre, para ayudar a que la bipolaridad se pueda erradicar. Tengo un amigo bipolar, a mí me genera mucha impotencia a veces cuando lo escucho hablar. Él obviamente está en tratamiento, está medicado, en fin, ¿no? Pero a veces me dice y lo confiesa abiertamente de que la medicina normalmente lo tiene un poco aletargado y lo que más impotencia me genera es cuando me dice, es que uno se cansa de estar triste. ¿Y cómo se maneja eso, doctor Greco? Bueno, justamente el tema es entender que muchos medicamentos que se utilizan hoy para la bipolaridad son simplemente medicamentos que contienen, que producen como una desconexión de la persona con este mundo afectivo, y la persona en realidad está estable, porque es como si tomara un analgésico para el dolor. Sí. El dolor sigue existiendo, uno no se da cuenta. Entonces, la idea terapéutica central es no tanto recurrir a estos mecanismos de contención, sino buscar las maneras de que la persona desarrolle una serie de cualidades que el organismo la tiene, que mediante una serie de recursos vuelve a estabilizar sus neurotransmisores y su mundo emocional, y por ese camino, con paciencia, progresivamente, lograr que el paciente verdaderamente se cure y no solo esté contenido. Se requiere mucha paciencia. Se requiere mucha paciencia y mucho tiempo. Sí, mucho tiempo. Hay que pensar. Pero no todos tienen dinero, doctor Greco. No es una cuestión de dinero, porque hay muchas cosas que son efectivamente terapéuticas y que tienen costo cero. Eso es otro tema, ¿no? Es decir, que muchas veces en el tema de la bipolaridad, como en el tema de la adicción, como en otros temas, hay un flanco de negocio. Por supuesto, y dejarlo ahí para que... Entiendo el mensaje. Tengo que ir a una pausa. ¿Por qué ha escrito estos dos libros? ¿Qué ha querido transmitir a las personas que son Bueno, en primer bipolares? lugar, una esperanza realista, una esperanza, y sobre todo mostrar que la bipolaridad tiene una salida. Es decir, no quedarnos tildados en el estigma de que la bipolaridad no tiene salida, que es un mal que no se puede corregir, que no se puede sanar. ¿Es un trastorno emocional la bipolaridad? Le preguntan en Sí, Twitter. y es fruto también de un hábito de funcionamiento, de conductas que vamos desarrollando a lo largo del tiempo. Ok, ¿me permite ir una pausa? ¿Cómo no? Estamos hablando con Eduardo Greco. Yo recomiendo, de verdad, chicos, bueno, señores, señoras que ven el programa, este libro, La bipolaridad como don. De hecho, lo pueden encontrar en la Feria del Libro, y además este también, que es El despertar, el don bipolar. Para entender mejor a las personas, ahí está, lo podemos chequear, un camino hacia la curación de la inestabilidad emocional. Yo creo que es importante entender los trastornos antes de hablar tonterías y antes de burlarnos de ciertos familiares o de amigos que se declaren bipolares, ¿no es cierto? Entonces me voy a la pausa y por supuesto al regresar el doctor Greco va a contestar todas sus preguntas, porque de hecho hay varias inquietudes en torno a este trastorno. Ya regresamos.